¿Qué tal? Muy buenas noches. La que van a ver es sin duda la granja de los horrores. El Seprona ha localizado una explotación de chantada, más de una treintena de vacas muertas. La Guardia Civil investiga al dueño de esta explotación por un presunto delito de maltrato animal. Y es que las vacas, que aún están vivas, unas 20, se encuentran en estado de extrema delgadez, con aspecto famélico y heridas abiertas en todo el cuerpo. Además, hay restos óseos metidos en sacos y montañas de abono mezclados con vacas en estado de descomposición. Según las autoridades, en las instalaciones no había almacenado ningún tipo de alimento para estos animales. El tradicional Boi de Allariz, en tela de juicio. Un colectivo veterinario que aglutina a 400 profesionales pide abolir esta fiesta por el estrés que sufre el animal. Aseguran que aunque los bueyes no sufren dolor físico, sí se les somete a un esfuerzo al estar rodeados de bullicio. 4 de estos bueyes que se están alimentando en los montes de Allariz son el centro de la polémica. Entre los días 21 y 29 de mayo serán los protagonistas de la Festa do Boi, que celebra este concello ourensano cada año. Una tradición que una agrupación de veterinarios española pretende abolir. Vamos a compararlo con una persona, como si de repente se le atara y se le llevara por un pueblo que no conoce ni el pueblo ni la gente y se le paseara en el medio y le fueran gritando. Máis alá de correr, máis alá de pasear, este boi non ten ningunha outra circunstancia que poda entenderse como maltrato. La denuncia presentada por la Fiscalía contra la Xunta por la muerte de enfermos de hepatitis C ha sacudido la política gallega, pero también al sector sanitario. Otro colectivo de médicos, el Colegio Oficial de Pontevedra, asegura haber advertido a la Consellería ya en febrero del año 2015 de los retrasos en la medicación de la hepatitis C y de las consecuencias de su política economicista. La oposición en bloque ha pedido hoy la comparecencia del presidente de la Xunta, pero será el consellero de Sanidade el que se enfrente al Parlamento la próxima semana. Feijóo, por su parte, ha dicho que mantendrá a los 2 investigados del Sergas en sus cargos porque, según él, tienen derecho a dar explicaciones. Estas personas merecen poder ser explicadas y escoitadas. Vamos a seguir acreditando que seguimos sendo un dos servicios de saúde máis responsables. Se hai algún xuiz que tenga alguna dúbida de como se implementaron esos tratamentos, daremos toda a información cando se nos requira. El Congreso debatirá el miércoles de la próxima semana la apertura de una comisión de investigación por el accidente de Angrois. La petición para que llegue a pleno, solicitada por Podemos, ha contado con el apoyo de Ciudadanos y de los socialistas, que por primera vez acceden a esta posibilidad. Desde el PP consideran miserable que se use a las víctimas, unas víctimas que ya le han replicado si las miserables son ellas, por pedir que se investigue. Durante su intervención, el portavoz popular Rafael Hernando se ha referido a Angrois de esta particular forma. Para el miércoles por la tarde, la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois. Cuando hay un procedimiento como es el de Angrois, que está en unos tribunales. Los funcionarios de la Administración General del Estado y del Ministerio de Justicia recuperarán en la próxima nómina de abril la mitad de la paga extraordinaria suprimida en Navidad de 2012. Así lo ha anunciado el sindicato CESIF. Ese casi 50% corresponde a la cantidad que les restaba por percibir. El Gobierno les había devuelto ya la otra mitad en los meses de enero y octubre del año pasado. Noticia económica positiva frente al anuncio que hacía hoy el Ministerio de Economía. El Gobierno empeora las previsiones de déficit y la tasa de desempleo para 2016 y también para 2017. Todo esto responde a las previsiones macroeconómicas actualizadas que el Gobierno en funciones enviará a Bruselas. La previsión de déficit se eleva del 2,8 al 3,6%. La tasa de paro sube hasta casi el 20%. Lo que han visto ustedes fundamentalmente es un incremento del objetivo del déficit público de 8 décimas.
y eso, como ya indicó el ministro de Hacienda, se repartirá entre el Estado, entre la Administración Central y las comunidades autónomas. Yo no les echo la culpa a nadie. Yo en estas cuestiones en la vida, como saben ustedes, no miro para atrás. Es decir, ha habido una desviación del conjunto de las administraciones públicas. Nadie puede decir que España no ha hecho un esfuerzo muy importante de reducción del déficit público. El déficit público en España estaba en el año 2011 en el 9,3% y este año lo vamos a dejar en el 3,6%. Renfe proyecta rebajar el viaje a Coruña-Vigo a 70 minutos. El objetivo es atraer hacia el tren a 400.000 nuevos clientes en un año. Los usuarios del Vigo a Coruña han crecido ya un 37% en solo 12 meses, el tiempo que lleva en marcha el actual viaje, el de 80 minutos. La ministra de Fomento en funciones quiso esgrimir estos datos ante los críticos, dice, del AVE gallego, los nacionalistas catalanes, pero ahora también Ciudadanos, Podemos y las confluencias. Para muchos gallegos el Camino de Santiago está muy cerca, en los peldaños que deben subir y bajar cada día para poder salir de sus hogares. Aunque España es uno de los países de Europa con más ascensores por habitante, todavía son muchos los vecinos, algunos mayores de 70 años, que no tienen elevadores en su edificio. Para los que sufren problemas de movilidad o enfermedades, la ausencia de este aparato los condena en los últimos años de su vida a vivir como en una cárcel, encerrados en sus propias casas. Esté a morrer. Eu cando subía antes, subía e paraba 3 a 4 veces nas escaleiras. Pero agora, nin subir nin baixar podo. Nin baixar nin subir podo. Para min é un martirio estar así. Tu sabe que é estar encerrada nun piso desde o mes de agosto sin salir nada. Ahora hai que ir despacito, descanso en cada descanso de la escalera e procuro ya bajar lo menos posible. Vou facendo o camiño de Santiago pola escalera arriba. Así que levo malísimamente. Muñecos inteligentes capaces de simular situaciones médicas reales para poner a prueba los conocimientos y las habilidades de los profesionales. Es lo que encontramos dentro de la nueva área de entrenamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Son maniquíes con los que practicar un parto, una endoscopia o episodios médicos críticos, robots que funcionan con un software que permite monitorizar la formación de los profesionales, diseñar un itinerario y evaluar sus competencias. Enseguida les descubrimos todas las posibilidades de este nuevo centro. Allariz ya ultima los preparativos para la Festa do Boi, una tradición secular que este año se celebra entre el 21 y el 29 de mayo. El festejo ha levantado los recelos de una asociación de profesionales veterinarios que pretenden abolir este evento. Aseguran que los bueyes que toman parte en estas carreras por las calles del pueblo ourensano sufren estrés y excesivo esfuerzo físico. No es la primera vez que un colectivo se opone a la Festa do Boi en Allariz. De hecho, en change.org existen 2 iniciativas para intentar abolirla. La última ya supera las 18.000 firmas y está apoyada por Abatma, una asociación que aglutina a 400 veterinarios de toda España, 2 de ellos en Galicia. El animal está sufriendo, primero porque está en un ambiente en el que no tiene que estar, porque un buey no tiene que estar ni atado, ni tiene que ser paseado entre la gente. Sufre obviamente físicamente y tiene un maltrato psicológico que no tiene necesidad de pasar el animal. Que isto nin é o San Fermín en pequeniño, nin é nada que teña que ver con unha tourada, nin é nada que teña que ver en ningún caso pois con lancear un touro bravo ou poñerlle lume nos cornos para... Non, estamos a falar pois dun uso dun boi que tradicionalmente se ven facendo ao largo de moito tempo. Una tradición secular que el año que viene cumplirá 700 primaveras. Los 4 bueyes protagonistas del festejo interrumpen durante 9 días su vida pastoril en los montes de Allariz para turnarse en las carreras que discurren por las calles del pueblo. Teñen un cuidado exquisito incluso dentro deses 9 días con unha serie de boxes individuais. Son hoteles de 5 estrelas. O percorrido é de media hora, sí que é verdad que van co sedeño e, bueno, non vexo realmente un maltrato. Le hacen descansar varias veces, le ponen agua
y lo atan para que él no se haga daño. Está prohibido que calquera persoa acceda a eles, lles toque. É rei da festa, é mimado, é cuidado. Para mí no hay ni mimo, ni cuidado, ni protección. A ver, ¿protección de qué? ¿A qué se refieren con la protección? ¿De que nadie va a llevar un cuchillo y se lo va a clavar? ¿Qué mimo le van a dar? ¿Una golosina? A verdade é que os animais creo que non poden opinar neste caso, senón ao mellor tiñan algo que decir. Estrés y esfuerzo físico inhabitual son algunos de los argumentos que esgrime el colectivo de veterinarios. Non creo que os animais sufran máis alá do que pode ser, pois eso, o que podería ser tirando dun carro que se fixo toda a vida. Eu non sei se o gato que está na casa tamén realmente sufre estrés. Podríamos levar ao extremo, xa digo, en moitos outros animais, incluso de compañía. De momento es el único evento en Galicia que este colectivo ha puesto en su lista negra, aunque no descarta añadir alguno más. El método tradicional de cómo matar un cerdo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor había que pensar en abolirlo también. Por cierto que en esta festa do boi no hay matanza de los protagonistas. Tras el festejo, los 4 bueyes vuelven a sus pastos con el resto del ganado. Decenas de vacas muertas han aparecido hoy en una granja de la localidad lucense de Chantada. La Guardia Civil investiga ya este caso como sospechoso de un delito de maltrato animal. Este fue el panorama que se encontraron ayer los agentes del Seprona en una explotación de San Pedro de Viana. Son los restos de 39 vacas muertas. Hay 20 reses vivas, pero están desnutridas y presentan un estado de total abandono. Están extremadamente delgadas y tienen heridas abiertas por todo el cuerpo. El Seprona se personó en esta granja a tener conocimiento de que se estaba dando allí una elevada mortandad de reses, como mínimo sospechosa. Las instalaciones están en pésimas condiciones sanitarias. En su interior había además acumulaciones de abono de más de 50 centímetros de grosor, mezcladas con restos de esqueletos y de cadáveres en descomposición. La Guardia Civil tiene esta granja bajo precinto. En esta explotación constaban censadas 63 reses y el panorama, como acaban de ver, es desolador. En los exteriores había también vacas atadas con graves síntomas de desnutrición e incluso había sacos llenos de restos óseos. La verdad es que llevamos unos días sorprendidos por el nivel que puede alcanzar la crueldad de las personas hacia los animales. Pero hoy nos preguntamos, ¿existen derechos legales para ellos? Se lo vamos a preguntar a una abogada animalista, Sabina Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sabina, con este panorama, decenas de vacas muertas abandonadas en una explotación ganadera en Lugo, otras atadas vivas pero en estado de desnutrición, con la ley en la mano, ¿qué consecuencias puede tener para el dueño de esta explotación? Bueno, en nuestro país el maltrato animal es una lacra terrible y por desgracia las leyes no protegen de manera suficiente a los animales. El caso además de las explotaciones ganaderas es aún más grave si cabe, porque teniendo en cuenta que son animales de producción, que simplemente son un número más para obtener ganancias económicas, pues incluso se tienen más como un número que otra cosa y sus derechos ya son pocos, ya son pequeños las consecuencias que puede tener violarlos, pero aún más se violan con más facilidad y incluso con menores consecuencias, incluso éticas. Nadie lo ve mal, ¿no? Sí que es cierto que en casos extremos como este, nuestro Código Penal contempla la aplicación del delito de maltrato animal, que es el artículo 337. Además, tenemos que tener en cuenta que se cometen delitos también por omisión, no solamente por una acción directa. Es decir, no es que nadie haya llegado y haya apuñalado a una vaca, o la haya golpeado, o la haya matado directamente, pero el hecho de no atenderla y dejarla morir durante probablemente semanas, incluso meses, sin comida, sin agua, sin una atención veterinaria, pues eso tiene una consecuencia, y es que si se producen unos daños al animal, físicos o sea, de maltrato grave a su salud o muerte directamente, pues se comete un delito de maltrato animal. En todo caso, si en este caso se confirma que se dejó morir a estos animales, ¿estaríamos hablando de que el propietario podría ser multado, solo multado o algo más? No, cuando hablamos del Código Penal, el delito de maltrato animal tiene aparejada pena de prisión. La pena máxima en caso de muerte del animal es de 18 meses de prisión, o sea, 1 año y medio. El problema, y es lo que siempre defendemos desde el Partido Animalista y cualquier otra entidad de protección animal, es que las penas son tan pequeñas que no se llegan a cumplir en muchos casos. Hay muchísimos casos muy graves de maltrato que no han llegado, aun siendo condenados a prisión, no han llegado a entrar en prisión. De hecho, nadie en España permanece en prisión por un caso de maltrato animal. En los últimos días hemos visto también aquí en Galicia, Sabina, casos, la verdad es que aterradores y muy graves, de personas
pegándole directamente a sus propios perros. Yo no sé si es más grave que consten esos vídeos en los que los propietarios le pegan a sus perros o que simplemente sea, como en el caso de las vacas, una omisión de socorro. ¿Es más grave que se pruebe que les han golpeado? No es más grave, quizás sí lo facilita más en cuanto a probar los hechos. El caso de la comisión por omisión no es una omisión de socorro, es que tú cometes un delito por no hacer nada. O sea, tu no hacer ha provocado la comisión de un delito, unas consecuencias. En este caso, no alimentar a los animales, no cuidarles, no darle de beber, no tenerlos en buenas condiciones, que tiene unas consecuencias que son patentes, que es la muerte de 19 o 20 vacas, creo que son, y tener otra veintena en condiciones que, bueno, probablemente muchas mueran también. Y el caso pero la pena es la misma. Siempre. El caso cuando es un caso de acción, que es directamente el propietario o otra persona pegando a un animal, es más fácil probarlo, quizá a primera vista, pero bueno, la consecuencia es la misma. Si ya, por ejemplo, utiliza elementos más graves como utilizar un arma, un cuchillo, cualquier otra, un elemento así, o hacerlo delante de menores de edad, también puede agravar la pena, pero el delito es el mismo. Hoy en Galicia se está hablando mucho de una fiesta tradicional que es o Boi da Allariz. Consiste en que los vecinos pasean a un buey por las calles del pueblo, lo mantienen atado, ellos dicen que se le cuida en todo momento, pero un enorme colectivo de veterinarios está pidiendo que se prohíba este festejo. ¿Lo podría prohibir realmente la justicia? Bueno, tendría que prohibirlo la administración. Que la justicia no puede prohibirlo, la justicia lo que puede hacer es, si hay un caso de maltrato, actuar o bien de oficio o bien a través de una denuncia. Sí que habría que prohibirlo desde la administración, o sea, de hecho por eso están recogiendo las firmas, para presionar y que el propio ayuntamiento adecúe el festejo al siglo en el que estamos, al año en el que estamos, y deje de utilizar animales. Sabina Sánchez, pues como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de V Televisión y resolver con tu experiencia todas estas dudas. Buenas noches. Vale, muchísimas gracias. Ya son varias las provincias en las que el espectáculo de los toros tiene los días contados. Además de Ourense, Tarragona, Zamora, San Sebastián o Palma de Mallorca han dado ya los pasos para acabar con lo que consideran sufrimiento animal. Vean. En Palma de Mallorca al paso doble le han puesto letra antitaurina. Dentro de la plaza de Muro era otra la cantinela. Puede que estos hayan sido los últimos soles que han sonado en las islas. De momento seguiremos haciendo toros hasta que por ley nos los prohíban. Y a ello se ha puesto el Parlamento Balear. En favor del bienestar animal. Porque se empieza a tramitar una ley para prohibir los espectáculos taurinos. Un atentado directo contra nuestra cultura. Tras el verano, San Sebastián celebrará una consulta sobre las corridas de toros. Y en unos días los vecinos de Villaralbo en Zamora también deberán decidir si quieren encierros. ¡Esta es la antitaurina! En Aldover, Tarragona, los primeros correbous de la temporada han arrancado con polémica. La gente se había cansado de que te grabo a ti la cara. El Gobierno gallego explicará en el Parlamento cómo autorizaba los tratamientos para la hepatitis C. Es el paso adelante de la Xunta tras la acusación de la Fiscalía. Sin embargo, las explicaciones no las va a dar el presidente, sino el conselleiro de Sanidade. Hoy Núñez Feijóo anunciaba que Vázquez Almuíña será el encargado de comparecer en el Pleno de la Cámara el próximo martes. Es la decisión adoptada por el Gobierno, que pretende dar todas las explicaciones necesarias. El presidente de la Xunta aseguró que se despejarán todas las dudas, tanto a nivel político como en los juzgados, y defendió que la autorización de los fármacos se hizo siempre con criterios médicos. Además, ya avanzó que no cesará a los dos responsables del Sergas investigados, tal y como le pide la oposición. Estas personas merecen poder ser explicadas e escoitadas, porque me parecería que despois do traballo que se fixo, simplemente despachalos por unha dúbida, que me parece moi razonable, que hay que despexar sin dúbidas, no me parece en ningún caso axeitado. Vamos a seguir acreditando que seguimos sendo un dos servicios de saúde máis responsables, con un compromiso coa sanidade pública inquebrantable.
En las últimas horas, el presidente de la Xunta ha responsabilizado a los médicos de que los fármacos no llegasen a los pacientes que finalmente terminaron falleciendo. Según las palabras del presidente de la Xunta, fueron los médicos los que decidieron los tratamientos. Hoy, esos médicos le han contestado. Y lo han hecho aportando pruebas de que estaban con las manos atadas, de que nunca fue su decisión privar a los pacientes de esos fármacos. El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra ha hecho pública una carta fechada el 6 de febrero de 2015 que dirigieron a Félix Rubial, director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas en aquel momento. En esa carta ya se hacían eco de los pacientes a los que la Subcomisión para el Tratamiento de la Hepatitis C les estaba negando el acceso a los antivirales de segunda generación. En la misiva, además, señalan que no comparten la aplicación de criterios economicistas bajo los cuales estaban negando el fármaco a los pacientes en estadio 3, esperando a que los enfermos sufriesen un daño hepático irreversible. En el Pleno del Parlamento Gallego de la próxima semana comparecerá, como les decíamos, el consellero de Sanidade para dar esas explicaciones sobre la denuncia de la Fiscalía. Los grupos de la oposición, sin embargo, no están satisfechos. Primero porque Vázquez Almuiña ni siquiera era consellero cuando se tomaron las decisiones referentes a este asunto. Y segundo porque creen que la gravedad de la denuncia es suficiente como para que comparezca el propio Feijóo. Todos han criticado además las palabras del presidente de ayer cuando dijo que por 2 o 3 pacientes no se podía culpar a la austeridad. Non é unha cuestión de porcentaxes, señor Feijóo, entérese ben. É unha cuestión de escoller entre a saúde dos galegos e das galegas ou sacrosanto déficit cero. Cantos mortos necesita o señor Feijóo para comprobar que tuveron que ver as súas políticas de austeridade con esta realidade? Entendemos que a morte das persoas enfermas de hepatitis C por non recibir a medicación é consecuencia dese cumplimento do déficit do que o presidente fai gala. O señor Feijóo pretende escudarse no conselleiro para eludir as súas responsabilidades, pero dende o noso punto de vista estamos ante unha cuestión que excede claramente do ámbito da Consellería de Sanidade. Se preguntan ao presidente por que non comparece, como todos saben, as preguntas foron registradas onte e, polo tanto, é un argumento de que ese de que se pregunta por que non comparece é absurdo, porque onte non sabían que non comparece. El Congreso debatirá el miércoles de la próxima semana si procede a abrir una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois. La petición de En Marea, rubricada por Podemos para que se debata, ha contado con el apoyo del PSOE, que hasta ahora siempre se había pronunciado en contra. También le ha dado el visto bueno Ciudadanos. Desde el PP han criticado la petición y su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, ha calificado de miserable que se use a las víctimas. Unas víctimas que ya le han contestado preguntándole si es a ellas a quien llama miserables, porque de las propias víctimas parte esa petición de la comisión. Y en esa comparecencia, Rafael Hernando no solo ha tropezado elevando el número de fallecidos en Angrois hasta los 89, también lo ha hecho y en más de una ocasión cuando se refería al barrio compostelano en el que se produjo el accidente. Vean. Para el miércoles por la tarde, la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois. Cuando hay un procedimiento como es el de Angrois, que está en unos tribunales. El PP ha usado otro argumento para criticar el cambio de postura del PSOE, que en cualquier caso las Cortes van a disolverse ante la más que previsible falta de acuerdo para formar gobierno. Y es que efectivamente los plazos se agotan. El próximo 2 de mayo es la fecha a tope para que el Congreso escoja al futuro presidente del Gobierno. Los socialistas aseguran que mantienen todavía la esperanza de que la legislatura continúe, pero ¿existe realmente margen para evitar otros comicios, para no tener que acudir a las urnas el próximo 26 de junio? El PSOE dice que no se resigna, pero la votación interna en Podemos no dejó dudas. Los de Pablo Iglesias no quieren pacto a 3 con Ciudadanos. Ahora habrá que ver cómo influyen estos meses de negociaciones en la próxima campaña electoral. En Más que Contar les aseguramos que hoy tenemos un póker de reyes. Es este que les vamos a mostrar. Seguro que sus caras, las caras de los protagonistas, les suenan bastante en esto de las negociaciones. Son aquellos que tienen que ponerse de acuerdo, aunque a día de hoy parece imposible,
para la formación de ese ejecutivo. Esta baraja es ya una realidad, está realmente a la venta y es, como siempre, y por supuesto, la idea de un gallego que le ha puesto un poco de humor a esto de la política. Nosotros también queremos ponerle a esto de las negociaciones hoy una sonrisa, porque no todo va a ser de gravedad, y les vamos a presentar al autor de esta baraja que veremos con más detalle. José Manuel Raimúndez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, como estamos? Esta baraxa é realidade, está a venda. Por que da túa mente xurde esta idea? Bueno, porque é un soporte que refleja os momentos que estamos vivindo hoxe mesmo aquí en España. Sí. Parece que non vai haber moita maneira de chegar a un acordo se non é nun xogo de cartas. E, bueno, tamén é para deixar constancia de que, ao fin e ao cabo, a baraxa implica máis que un xogo, porque tes que buscar un bo aliado, tes que ser avispado a xogar as túas cartas e non lamentarte do xogo que tes, non podes facer renuncios, poñer toda a estrategia, non, supoño? Claro, quero dicir, son cousas que creo que deberíamos poñer un pouco todos de acordo. Pero por que xurde así da túa mente? En que momento dis? Entendo que seguindo a actualidade, vendo como están xogando un pouco as cartas, hai que dicilo, os nosos políticos, en que momento dis? Isto merece ter, como estamos vendo nas imaxes, unha representación en forma de baraxa española, non? Sí, bueno, porque é unha cousa que se xoga en todas as casas, queda tamén un momento aí reflejado a historia, quero dicir, en todas as casas se pode triunfar, todo o mundo falaba de xogando a baraxa, xogábamos a baraxa, mas falábamos de política, e dixen, pois hai que facer unha cousa que se acaba por fin o WhatsApp. Entonces, mentre xogamos, tamén temos unha reunión familiar cos amigos, tomamos unhas cañas, e ao final rímonos un pouco do único que se pode sacar en claro desto. Hai que dicir que cada partido é un pau, non? Sí. En plan, temos a Ciudadanos, a Podemos, a PSOE e ao PP. Ao PP, sí. Como foi a elección dos protagonistas? Porque aquí a Sota, bueno, por exemplo, o cabalo aquí é Montoro, non? Sí, porque é unha persona moi querida en España, e a xente gustaría triunfar moito con Podemos, sobre Montoro ou con Ciudadanos, porque, bueno, é o que nos leva os cartos, e ao final, pois, é unha persona que está aí ben reflexionada. Sí, esta Sota do Partido Popular, hai que decir que Soraya Sáenz de Santa María, a vicepresidenta, pero, bueno, non crean que só hai políticos do PP. Aquí vemos a presidenta de Andalucía, a socialista. Claro, é que nós aí temos que asistir, ao xogo temos que asistir, entonces usted agora vota o que sería a Sota, que sería a Soraya, ten que subirlle con Mariano Rajoy, por exemplo. Claro, ou con Montoro. Ou con Montoro, pero o outro pode triunfar, e ao mellor triunfa con Podemos, con Ciudadanos ou co PSOE. Entonces aí xa pode haber máis. Que significa que o que gana o partido, non? Claro. O que gana é o partido que gana. Claro, bueno, aí na baraxa sí, esperemos que no resto que ganan os Ciudadanos, pero aí na baraxa, que non os Ciudadanos, que ganan todos os Ciudadanos, esperemos que sí. Bueno, entendo que o que ten que ver coas figuras, ca Sota, co cabalo, co rei, houbo que pensar a quen elixir, non? Porque vemos aí os grandes, a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, ou tuveches algunha dúbida? Sí, bueno, tuve na señorita Rimadas en Vescansa, foron as únicas dúbidas que tuven. Sí? Por que? Por que esas dúbidas? Bueno, porque a señorita Vescansa, a verdade, era gallega, gustaría metela tamén aí reflejada, pero, bueno, a señorita Colau, pois, é a primeira alcaldesa de Barcelona, foi conocida, foi cando saltou máis a palestra de Podemos, que foi un auge para eles. Claro, haberá quen diga que non se pode ubicar a Ada Colau en Podemos 100%, non? Bueno, 100% creo que non podemos ubicar os de Podemos ou os de Ciudadanos, tampouco non tiñamos moito máis a quen elegir, quero dicir, fora deso non hai moitos máis a quen elegir. Como se fixo? Son partidos pequenos que acaban de salir, e, bueno, pouquinho a pouco irán salindo máis. Como se fixo o deseño? Porque estas son caricaturas 100%, non? Sí, bueno, foi máis complicada, a xente di, esta é unha baraxa normal e tal, e xeñeu, bueno, normal sí, pero doume moito chollo, porque primeiro a miña idea foi escribir aos partidos e pedirlle a fotografía, non? Ah, sí? Claro, que eu pensei que era máis fácil todo isto, pensei que era moito máis fácil e moito máis sencillo, que me dou moito cabradeiro de cabeza. E vendo que
non me podían contestar, bueno, que estaban liados. Bueno, chegaches a facer o contacto cas formacións. Sí, eu sempre, cando empezo un proxecto, sempre o acabo. Xa ben ou mal, despois xa veremos. E non houbo resposta? Sí, houve algunha resposta dos partidos. Que pasa? Que, por exemplo, para utilizar os logos, había que facer unha reunión en Madrid de dirección. Claro, co follón que estaba caendo para poñerte a falar dunha baraxa. Sí, claro, que estamos vendo nas imaxes precisamente que non son exactamente os logos, pero... Porque é moi difícil, teñen que aceptar. Entonces falei con García Liñares, que é o alcalde de Cerceda, a ver se me podía botar unha man con eso, e foi cando falou coa dirección de Madrid, pero bueno, que é complicado, porque había que facer bastantes trámites, o tempo podía ser xusto, que pensei que iban chegar a un acordo antes, entonces tal. E daquela casa deixei xa a idea por abandonada. Pero despois acordoume das caricaturas. Sí. E o das caricaturas, un sábado, empecé, pois o das caricaturas e que me deixan facer. Pois empecé a buscar a xente que fixera caricaturas. Están moi traballadas, a verdad. Sí, esa fixo a Jordi Miguel, que é de Barcelona. E bueno, creo que quedaron bastante ben. Levoulle un mes facelas. Máis dun mes, que non é unha caricatura de facela nun minuto. Teñen todo o detalle, incluso vou dicir que os que teñen peor fama teñen máis cara de malos, hai que decirlo. Bueno, teñen a cara que teñen, non? Sí, eso eu aí xa non me meto, nas caricaturas ele é o diseñador, ele é o artista e non lle podo quitar nin poñer, quero dicir, eu deille a ele, como dixen eu non che vou mirar o traballo, porque tamén vai a túa reputación, creo que xa é bastante importante, xa a túa reputación. E como foi quero dicir, porque ti aparte de todo isto hai que dicir, que xa o dixemos antes, pero estamos falando de cartas nunha baraxa española, isto pode xogar ao que todos sabemos, porque eu facía referencias a póker de reis ao principio, pero como foi o contacto coa Casa das Casas na fabricación das cartas de naipes? Bueno, pois aí xa foi outro problema que tuve, porque ao principio non podía contar a idea, porque se conta a idea, me poden coller a idea, daquela tiña que registrar a idea. Sí. Pero antes de gastar cartas, dixen, vou mirar a ver onde se fai unha baraxa e tal. E entendín o da baraxa, que é super complicado facer unha baraxa. Facer unha carta desas é máis difícil que facer un billete de 500 euros. Bueno, pois podía ser unha... Pues sí. Podíamos traer aquí un taquiño de 500, esa baraxa, Fournier, por exemplo, fai 300.000, creo, ao día ou unha cousa así. Imaginémonos parar unha fábrica desas para facer 3.000. Que algo tan específico. É unha cousa moi específica. E claro, esas 300.000, 1 millón, todas as cartas de Fournier que haxa no mundo, as xuntamos todas nunha habitación e as metemos outra vez en caixas e son todas idénticas. Todas idénticas. Claro, eles, incluso entendo que che dixeron de primeiras que non. No, de primeiras dixeronme que sí. Sí? Sí, o que pasa é que mentre non lle dixen o proxecto dixeronme que non, porque dixen eu, que temática? Dixen eu, pois unha temática para ayuntamentos, imagínate. Era máis a incógnita. Claro, e dixenme, mira, eso neses proxectos non estamos agora, non podemos parar con eso, facemos unha tirada mínima de 6.000, e daquela, cando tuven xa registrada a idea, chameinos, mandeille un correo, mandoulle a miña muller, que para iso é moito máis, explícase moito mellor, que eu explícome moi mal, explícome moi mal. Non te explicas mal, Ela mandou un correo que tal, que ten moito de pili, esa baraxa, e foi cando un viernes, creo que mandei o correo, e cando me chaman un sábado pola mañán que non traballa Fournier, o martes se querían vir a reunir comigo, dixen eu, mi madre. Interesoulles, claro. Cantas destas baraxas podemos atopar agora no mercado? Ahora mesmo hai 3.000. E onde as podemos atopar? Pois en www.baraja-linearrojas.com. Teño aí, a verdade, eu fixen a página web, non sabía se iba a vender moitas nin poucas, vai bastante ben. Bueno, como a miña intención, ao fin e ao cabo, xa veremos se todo vai ben, vais a falar bastante dela. Sí? Sí, vais a falar bastante En realidade, como o tempo vai a pasar para todos, vai ser casi unha edición de coleccionista, porque non hai goberno, isto vai a cambiar, posiblemente nuns anos xa non decimos nada, vamos. Sí, posiblemente queden nas casas para recuerdo, é fácil de explicarlle aos nenos, quero dicir, tamén é importante quitar aos nenos dos videoxogos e enseñarlle esas reglas que é o de compañerismo, o de xogar, o de ser legales. Creo que é importante tamén que... E ti imaginas a esta xente, estou imaginando, por exemplo, a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría, Albert Rivera, xogando aí un tute coas túas cartas?
Home, eu creo que fora do... Cada un ten, é o que falamos, cada un xoga as súas cartas fora de aí, supoño que se levarán máis ou menos ben. Eso non deberían Ganando levarse. aí o PP a Podemos, o revés, Ciudadanos o PSOE... Sí, bueno, hai xente que me dice, oye, por que pos a Rajoy de primeira? Dixen eu, pois a quen vou poñer? Eu non podo facer máis cartas. Quer dizer, na baraxa non se podían meter máis cartas, entonces, pois, metino por ser o presidente en funcións. Pois José Manuel Raimúndez, gracias por vir hoxe a Más que Contar. Gracias a vos. E por poñerlle un sorriso a este xogo que tamén é a política, non? Bueno, Ainda que se decían cosas moi importantes, hai que dicilo. Gracias, José Manuel. Moitas gracias a vos. Venga, saúdo. Nos paramos uns instantes, a volta queda moito que contar hoxe neste programa.